creo que el Señor nos ha escuchado. ¿Cuántos lo creen? Ha escuchado esa alabanza, ¿verdad? Y ahora llega el momento de nosotros escucharle a Él, lo que Él tiene para nosotros. Amén. Voy a hacer una pequeña oración. Amén. Te doy gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos una vez más, Señor, en tu nombre, y por darnos el privilegio, Señor, de ser tus hijos, de ser tus hijas, Señor, de, Dios mío, conocerte, de alabarte, de adorarte, Señor. Gracias, Padre amado. Y sobre todo, gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, es verdadera, Dios mío. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, de acuerdo a la necesidad, Dios mío, que tú conoces que cada uno tiene, Señor. En tus manos encomiendo, Señor, todo mi ser, y que tú dirijas este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de esta reflexión es En el desierto. Amén. No sé lo que usted pueda imaginar cada vez que quizás escucha la palabra desierto. En el ámbito natural, cuando escuchamos desierto, se nos viene a la mente o imaginamos, ¿verdad?, ese lugar árido, seco, donde no llueve, ¿verdad?, donde la vegetación es escasa, donde hace un calor extremo, ¿no?, ¿verdad?, un calor insoportable que es inaguantable. No sé si alguien de los presentes ha estado alguna vez en un desierto, hablando naturalmente el pastor, dice. Pues eso yo creo que no lo habrá aguantado mucho, ¿verdad?, muchos días, ¿no? Pues así es esto, en lo natural, ¿verdad?, en lo físico, un desierto es así. Es árido, como decía antes, y es insoportable. Y si no estamos muy preparados para acudir a esos lugares, ¿qué pasa? Que nos veremos en serios problemas. Por ejemplo, si no llevamos comida, si no llevamos agua, ¿verdad?, una cremita solar, pues nos vamos a poner bien morenitos, ¿no? Pues la Biblia, hermanos, cuando escuchamos la palabra desierto, la Biblia nos lleva y nos enseña que la mayoría de las veces esta palabra la comparamos con los procesos que todo creyente vive o pasa. La palabra desierto en la Biblia se refiere a un tiempo que a veces llega a ser insoportable, ¿verdad?, que no aguantamos. Y también nos relata que en el desierto Dios tuvo un trato muy profundo con ciertas y determinadas personas, e incluso hasta con una grande muchedumbre. Y usted recuerda bien que este pueblo de Israel, que hasta el día de hoy existe, ¿verdad?, que en la antigüedad dice que tuvo un trato profundo con él. Y impresiona conocer, hermanos, que a través de este desierto que Dios utilizó, en sí no era un lugar a donde Dios los quería llevar, ¿verdad? No era un fin tampoco, sino un medio para que el pueblo conociese a Dios y para que Dios pueda tratar con el pueblo. También la Biblia, hermanos, nos habla de hombres que tuvieron que estar o atravesar por un tiempo en un desierto. No solamente en el lugar en sí natural, sino también un desierto espiritual en su propia vida. Podemos poner como ejemplos a Moisés, si lo recuerdan. Podemos poner ejemplos también como Elías, David, Pablo, Juan, y hasta el mismo Señor Jesucristo nos dice la Biblia que pasó por el desierto, ¿verdad? Porque al fin y al cuentas, hermanos, el desierto es un lugar donde si nos paramos a pensar, es necesario abandonar todas aquellas cosas que no son necesarias para nuestras vidas. Ejemplo, como decía antes, si usted le llevan al desierto, ¿verdad?, de visita, o quizás a lo mejor le dicen, mira, te vamos a llevar ahí a ese lugar para que pases un tiempo, coge lo necesario. ¿Qué es lo que usted llevaría necesario? Solo lo necesario. Como citaba antes, creo que agua, alimentos y algo de ropita, ¿no?, para cubrirse un poco, la cremita solar, ¿verdad? Llevar lo necesario. Pero muchas veces, si eso se agota, ¿qué pasa? Si se acaba el agua, si se acaba la comida, ¿cómo quedaríamos ahí, verdad? A la intemperie totalmente, ¿verdad? Ahora, hermanos, pues así mismo fue cuando Dios llevó a su pueblo al desierto. A pesar de que dice que lo sacó, recuerden que lo sacó de la esclavitud, dice que fueron cargados con
mucho oro, con muchas cosas, muchos animales, fueron al desierto así, pero llegó un tiempo en que este pueblo pasó por una sequedad, me refiero, dice que tuvieron sed, luego tuvieron hambre, ¿verdad? Y a causa de ello, pues ellos tuvieron que clamar, muchas veces se quejaron, pero ahí vemos cómo ellos estuvieron en ese tiempo, a pesar de que tuvieron cosas, pero luego se fueron agotando, ellos tuvieron que pasar una necesidad, y en esa necesidad estaba Dios ahí con ellos. No es decir que el Señor cogió, los sacó, los libertó de Egipto y luego venga, ahí arréglense como puedan, ¿no? Sino es que estuvo en todo momento con ellos. Ahora, hermanos, en el contexto espiritual muchas veces es necesario, porque a veces nosotros creemos que estamos bien, ¿verdad? Estamos aquí en la iglesia, estamos bien, venimos a alabar, venimos a adorar, servimos al Señor, pero hay veces que Dios nos tiene que hacer pasar por desiertos, porque eso es un trato que Dios hace con nuestras vidas y es necesario, hermanos, atravesarlos, porque es donde vamos a ver nosotros lo limitados que somos, ¿verdad? Vamos a ver que simplemente somos débiles delante de un Dios tan grande y poderoso. Y que ahí veremos la fuerza vivificadora del poder de Dios. Amén, hermanos. Porque así como el pueblo de Israel pasó por este desierto, nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo, tenemos que pasarlo. Dios, cuando decidió liberar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, como decía antes, Él podría haberlos dejado ahí, bueno, sigan este camino y ya está, ¿no? Dice que los llevó por más de 40 años en ese desierto, dando vueltas. Dice, pero igual los sostuvo, los ayudó, los animó, les dio comida, les dio agua, los sustentó en todas las maneras. Y yo me preguntaba, digo, Señor, ¿qué necesidad tenías de a lo mejor tener a este pueblo 40 años ahí en el desierto? ¿Verdad? Porque, hermanos, como decía antes, en el desierto Dios tenía que tratar con ese pueblo. Porque si vemos, Israel estuvo en Egipto por 430 años, hermanos. Imagínense ahí, no solamente estaba este pueblo esclavizado, sino que estaba esclavizado mentalmente, conviviendo con gente que servían a dioses hechos de lo que sea, de barro, de madera, de lo que sea, ¿verdad? Conviviendo con gente que tenían otras culturas y otras creencias. Entonces Dios tenía que sacar a ese pueblo al desierto para esculpir en ellos una nueva identidad en el Señor. Amén. Vamos a leer en Éxodo 13, versículos 17 y 18. Donde dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel armados. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, cómo el Señor directamente dice, bueno, no los voy a llevar directamente por un camino llano, tranquilo, decir, el pueblo va a entrar directamente a la tierra prometida, sino que decidió, dice que no, que rodeen por el desierto, ¿verdad? Pero aquí me llamaba mucho la atención, y es que preguntaba, Señor, ¿es que querías acaso hacerlo sufrir? ¿Querías acaso ver cómo se quejaba en todo esto? ¿No? Y me preguntaba, el mismo Dios llegó a pasar por el desierto, ¿verdad? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había, Señor? Y es que Dios no tenía necesidad de eso, pero nosotros sí, hermanos. El pueblo de Israel sí que tenía necesidad de pasar por ese desierto. ¿Por qué? En Deuteronomio 8:2 nos da una respuesta. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, que dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí tenemos la respuesta a ello, ¿verdad?
cuando Dios dice, los voy a hacer pasar por el desierto. No van a ir directamente a la tierra prometida, sino que van a ser por aquí afligidos, van a ser probados. Y dice, para saber lo que había en tu corazón. ¿Es que acaso Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? ¿No sabe lo que podemos hacer, pensar? Claro que lo sabe. Salmo 139 lo dice, ¿verdad? Sobre la omnisciencia de Dios, que Él lo conoce todo. Pero ¿qué pasa? Que Él quería llevar al pueblo de Israel para probarse a sí mismo, el mismo pueblo, qué es lo que había dentro de ellos, ¿verdad? Porque es muy bonito que, Dios nos libertó, Dios nos sacó de la esclavitud, pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? A partir de ahí, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay un cambio realmente dentro del pueblo de decir, bueno, vamos a seguir por el desierto, da igual lo que nos pase porque Dios va a estar, si nos sacó de la esclavitud, va a seguir estando con nosotros, nos va a añadir bendición y nos va a cubrir con su protección, ¿verdad? Pero no, recordemos, si vamos haciendo un breve repaso, ¿no? Por lo que hemos leído en el Éxodo, ¿verdad? En el Deuteronomio, cuando nos explica que el pueblo se hizo rebelde. ¿Se hizo rebelde cuándo? Cuando también Moisés subió al monte del Sinaí a recibir, a estar ahí 40 días también, en un desierto, fíjense, encontrarse con Dios para que le dé los mandamientos, y mientras el pueblo dice que abajo se hicieron un ídolo. Cuando tenían que haber adorado al Señor y estar agradecidos por de dónde lo sacó y cómo lo sacó, no, lo primero que hicieron fue hacer un ídolo. Ahí salió la primera prueba de lo que había en el corazón de Israel. Y era necesario que Israel pasase por eso. No olvidemos, hermanos, que también Israel no conocía la guerra. Cuando antes decía, ¿verdad?, que los quería hacer pasar por el desierto porque no conocía la guerra. Y no quería que se desanimen. Es decir, que el desierto por el que el Señor los estaba haciendo pasar era para prepararlos también para la guerra, para prepararlos para un destino extraordinario. No olvidemos, hermanos, que en el desierto Dios nos capacita, hermanos, a cada uno de nosotros para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mi hermana Dana decía, no entendemos a veces los procesos, ¿verdad? Pero es cuando Dios, en esos procesos, en ese desierto, Dios está formando nuestro carácter, formando nuestra mentalidad y nuestra identidad en Él. Cuando Israel fue llevado, hermanos, al desierto, a pesar del cuidado que Dios tuvo para con ellos, conocemos el mal proceder del pueblo. Se hicieron el ídolo, ¿qué dice también? Que se quejaron, ¿verdad? ¿Para qué nos has traído aquí a morir en este desierto de sed? Luego que si querían carne, ¿verdad? ¿Por qué no nos volvemos a Egipto, ¿verdad? Decían, a comer los puerros, las cebollas, los ajos, no sé qué, ¿verdad? Y Dios les estaba dando allí el maná. Alimento, dice, que nunca nadie había probado, solamente ellos eran los privilegiados. Se quejaron, criticaron, murmuraron al siervo de Dios, ¿verdad? Y vemos allí cómo también el desierto, hermanos, nos lleva al Señor por nuestra desobediencia. ¿Cuántos aquí somos desobedientes? Todos, hermanos, somos desobedientes. Porque si no fuéramos desobedientes, estuviéramos, creo que en el cielo ya, ¿verdad? Somos desobedientes. Y es por eso que Dios muchas veces también es necesario que nos haga pasar por el desierto cada uno de nosotros. Y podemos ser muy conocedores de la palabra, podemos hacer todo lo que a Dios le agrada, por decir entre comillas, pero Dios en medio de ese desierto va forjando nuestra identidad espiritual. En Oseas 2, 13, 14 nos dice la palabra: y la castigaré por los días que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hermanos, aquí vemos una vez más el pueblo de Israel desobedeciendo, yéndose tras los dioses de aquellas naciones que Dios les había dicho: no adoraréis a los dioses de aquellas naciones, no os iréis tras esos dioses,
¿verdad? Desobediencia. Dice que se apartaban una y otra vez constantemente de Dios. No obedecían a Dios, no querían muchas veces. Dice que enviaba profetas, enviaba a alguno para que les hablase, les amonestase, pero no querían. ¿Qué pasó? Resultado de todo eso, dice que Dios dice, he aquí yo le atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es decir, muchas veces, hermanos, nuestra rebeldía nos hace cruzar por esos desiertos. Nuestra desobediencia nos hace que Dios diga, bueno, vale, yo te dejo hacer lo que tú quieras. Tú vas a hacer lo que tú quieras, vale, pero llegará un momento en que yo te voy a llevar al desierto para que me conozcas. Hermanos, vemos nuevamente cómo Dios sigue tratando con el pueblo. Y aquí veo el amor de Dios, hermanos. Tú dices, no, es que Dios, sí, es un Dios de ira, pero sobre todo eso es un Dios de amor. Porque no se da por vencido con Israel, sino que va y dice, te voy a llevar allí y ¿sabes qué? Te voy a hablar al corazón. Aunque eres rebelde, aunque eres desobediente, pero voy a seguir tratando contigo. Y me maravilla, ¿verdad? Cómo el Señor aquí emplea hasta este término en la palabra, dice, te atraeré, te atraeré. Y pensaba en esto y digo, Señor, muchas veces Satanás a nosotros nos seduce. Si usted se da cuenta, Satanás a la gente la seduce, a nosotros nos seduce, nos quiere seducir, con engaños, con placeres momentáneos, ¿verdad? Que muchas veces nos ciegan la verdadera condición e identidad que tenemos. Pero Dios dice aquí en su palabra que nos atrae a sí mismo, haciéndonos ver nuestra fragilidad. El enemigo te lleva, a lo mejor te seduce, pero para hundirte, ¿sabes? Pero Dios nos hace ver nuestra fragilidad para que nosotros acudamos a Él y aprendamos a depender de Él y veamos qué es lo que realmente importa mientras cruzamos o atravesamos un desierto. Podemos entender que cuando estamos cruzando un desierto, y así como el pueblo de Israel pasaba, en eso, hermanos, ellos pudieron ver, y muchas veces de nosotros, ¿sí o no? Que en algún momento hemos pasado algún desierto. Me refiero a prueba, ¿verdad? Alguna dificultad que nos hace, realmente nos sacude, ¿verdad? Y verdad que ahí uno siente que nada lo llena a uno. Que nada. Puedes tener algo y puedes tener hasta la persona más importante al lado, pero no te llena. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que llena ese vacío. Solamente es el Señor el que en ese proceso está allí para abrazarte, para hablarte al corazón, como decía Oseas, ¿verdad? Miren, dijo el gran apologista cristiano Clive, no sé si lo digo bien, Clive Staples Lewis. No sé si lo ha escuchado usted, más conocido como C.S. Lewis. Él dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Dice que ese es su megáfono para despertar a un mundo sordo. No sé si lo entendió, lo voy a decir otra vez. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Y a qué quiero referirme con esto cuando este siervo dijo? Hermanos, hoy en día podemos ver un mundo que está al borde del abismo, ¿verdad? Sordo. Esa es la palabra, sordo. Que a pesar de estar viendo todo lo que está ocurriendo en el mundo, la necesidad, la violencia, la maldad, la malicia, muchas veces no quieren escuchar. No quieren escuchar cuando uno les habla la palabra, no quieren atender a lo que Dios les está diciendo, ¿verdad? Y aquí es cuando dice que Dios les susurra en los placeres, es decir, y que habla a su conciencia. Cuando estás haciendo algo malo, tu conciencia, sí o no, que te dice, eso que estás haciendo no es muy bueno, o no es bueno. Por más que sea una mentira pequeña, ¿verdad? A nosotros nos sucede eso y te dice, uy, Señor, perdóname. Pero ¿y los del mundo? Y no me extraña cómo está el mundo ahora. ¿Cómo lo podemos ver, verdad? Tan lleno de maldad, de egoísmo, de avaricia, de codicia.
Y Dios está hablando por medio, usted ve, ¿cuántos desastres a lo que va del año? Estamos en febrero y ha escuchado del incendio de allá, el terremoto de acá, el tsunami de acá, que ahora se está moviendo Santorini, no sé qué. Todo eso, hermanos. Dios está hablando a un mundo que diga, despierten, atiéndanme. Pero no quiere el mundo. No quieren reconocer a Dios como su Señor y Salvador. Y dice, bueno, la humanidad va a atravesar desiertos, sí, pero también mis hijos. ¿O no dice la palabra que el juicio tiene que empezar por la casa de Dios? ¿Tú te consideras que eres hijo de Dios? Pues también atente a que Dios te va a hacer pasar por desiertos. El hecho de que nosotros vengamos a los pies de Cristo no significa que no vamos a pasar por pruebas y desiertos. Todo lo contrario, hermanos, vamos a pasarla. También, hermanos, podemos ver que el mundo está viviendo en su autosuficiencia. Y esto quiere decir que es orgulloso. Y cuando uno da lugar al orgullo, hermanos, no hay conocimiento de Dios. Y no hay una relación con el Señor y con el Creador. Por eso está la humanidad como está. Y ahora yo te pregunto, mi hermano y hermana, quizás a lo mejor tú estás atravesando un desierto. Cada uno, ¿verdad? Está atravesando un desierto, del tipo que sea, más grande, más pequeño, no lo sé, ¿verdad? Y a lo mejor creemos que, bueno, estoy clamando al Señor, estoy esperando en el Señor, estoy pidiendo y no llega eso que quiero o que le pido. Y ese desierto se hace más duro, más difícil, más insoportable de llevar, de pasar, de atravesar, ¿verdad? Pero ahí es cuando de pronto quizás tú dices, bueno, voy a actuar por mi cuenta. Voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer porque es que no me llega la respuesta de Dios. O a lo mejor puedes cegarte a tú misma y decir, no, esto creo que es de Dios y creo que estará de acuerdo con lo que voy a hacer. Y quieres salir tú solito o solita de tu desierto, ¿verdad? Pero resulta que Dios no está aprobando eso que tú vas a hacer. ¿Y qué está pasando allí? Que te crees autosuficiente. Que a lo mejor tu orgullo te está manipulando, te está llevando a actuar por tú mismo y no dejas que Dios trate contigo. A veces somos tan impacientes, como decía. ¿Sí o no que somos impacientes? Somos muy impacientes, queremos las cosas ya. Y hoy en día en un mundo, hermanos, que de verdad, cuando uno va al supermercado, algo tan fácil, y está en la cola esperando para pagar, la gente está con el pie así, ¿verdad? Y rápido, y adelante hay a lo mejor una viejecita que está sacando, espere, le doy un céntimo, le doy el otro céntimo, y está, ¿sabe? Y uno está, que se me hace la hora. Ahí vemos la impaciencia. Cuando a lo mejor vamos al médico, está, ya llevan 10 minutos y no me atiende, ¿a qué hora me llaman? Ya vamos a tocar la puerta para que nos atiendan, ¿verdad? Somos impacientes, queremos las cosas ya. Y queremos a lo mejor, y creemos que a lo mejor Dios también es así, que ya nos va a contestar cuando le hablamos. Y eso, muchas veces la impaciencia nos lleva, hermanos, a actuar por nuestra cuenta y hacer las cosas mal. Pero, hermanos, debemos mejor pensar, analizar que el desierto el que debemos pasar, el que Dios nos hace pasar, es necesario y es preciso para que ahí seamos forjados, hermanos, para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra dependencia de Dios sea aún mayor y que nuestra fe se vea genuina, hermanos, para que no seamos inconstantes, para que no digamos, bueno, hoy sí, mañana no, Dios me está haciendo pasar por esto, hay pruebas, hay problemas, sí, pero ¿sabes qué? No quiero seguir porque no siento a Dios ahí en el desierto. No se trata de sentirlo, se trata de creer en Él. Por eso cuando, hermanos, estemos pasando un desierto tan seco, donde ni siquiera oigamos la voz de Dios, porque a veces es verdad, Dios está callado en ese momento, ¿verdad? Que no entendemos qué pasa, Dios no me habla. Estoy orando, estoy leyendo la palabra, pero Dios no me habla. Hermanos, es cuando más Dios está trabajando en tu vida. Es cuando más Dios está hablando tu corazón. Espera, sé paciente, confía en mí. Y no deberíamos a lo mejor, muchas veces cuando nos preguntamos, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tengo que cruzar este desierto, verdad? ¿Y por qué no en vez de decir, Señor, heme aquí, Señor?
¿quieres que pase este desierto? Ok, lo voy a pasar. Pero aun cuando lo pase, ayúdame a entender y a conocer que tú estás allí. No olvidemos, hermanos, que Moisés fue llevado al desierto, como dije antes, y estuvo allá, ¿verdad? En el monte Sinaí, dice, estuvo 40 días. A saber qué hizo en esos 40 días, ¿verdad? Con Dios allí. No sé si usted se ha puesto, a veces la mente viaja y uno como que a mí me gusta, hermano, yo cuando leo eso, me transporto como a esa época. Yo digo, ¿qué habrá hecho ahí? Hablando contigo, Señor, ahí tú, demostrándole, enseñándole todo el Pentateuco, ¿verdad? Del Génesis, porque Moisés no estaba en el Génesis, ¿verdad? Ahí Dios le narró todo eso de la creación. Imagínense. Ha de haber sido hermoso. Y es decir, Moisés estaba allí en el desierto, solo. ¿Estaba solo? ¿Estaba solo? No estaba solo, estaba el Señor con él. Y yo digo, 40 días sin comer, sin beber. Uno creo que con mediodía ya se desmaya, hermano. Lo que Dios hizo ahí en ese momento ha de haber sido maravilloso. ¿De qué manera lo ha de haber sostenido a Moisés, verdad? Cuando Elías también dice que fue al desierto huyendo porque lo quería matar, dice Jezabel, y se metió en esa cueva, ¿quién estuvo con él? Dios, hermanos, Dios estuvo con él, no estuvo solo, estuvo el Señor y le alimentó y le dio a beber también. Y hermanos, y cuando Jesús estuvo también en el desierto, cuando dice que el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto. Es decir, muchas veces nuestra desobediencia hace que Dios nos lleve al desierto. Pero otras veces Dios nos lleva en sí por un fin necesario, para tratar con nuestras vidas y para prepararnos para la guerra en sí, en un modo espiritual hablando. Miren lo que dice Marcos 1, 12, 13. Nos dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Miren lo que dice, y luego dice, el Espíritu le impulsó al desierto, es decir, Dios mismo lo llevó. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Si era Dios en sí. Pero es que también era 100% humano Jesús. Porque si no, ¿cómo iba a entender la parte humana nuestra debilidad? Y era necesario que Él pasara para poder entender también nuestra debilidad en carne. Para ser, dice, tentado por Satanás. Y dice que ahí estaba con las fieras. Hermanos, yo cuando leía esto digo, esto es poderoso, Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús allí en el desierto, dice que ayunando 40 días. Y dice que estaba ahí Satanás, venga, tírate de aquí. Venga, convierte las piedras en pan, ¿verdad? Allí. Y dice que las fieras, allí, estaba con las fieras. Jesús no estaba solo porque estaba Dios con él, pero es que aparte tenía a Satanás y estaban las fieras. Allí. Pero él dice que, aparte dice que los ángeles le servían. ¿Ven cómo Dios es bueno? Que a pesar de que está en el desierto, envía siempre algo o alguien para que te sirva, para que te sostenga, para que no estés solo, para que en ese desierto tú estés fortalecido y fortalecida. Y esto, hermanos, cuando yo lo leía, digo, Señor, entonces, en sí no es malo atravesar un desierto, hermanos. Y puedes estar pasando el desierto de la necesidad, el desierto de a lo mejor de tu familia, el desierto quizás de una enfermedad, de una dolencia, de un diagnóstico. Pero en todo ello, hermanos, Dios está contigo. No te deja pasar solo. No estás solo ni sola. Y yo decía, Señor, tú estás allí rodeado, estás ahí en las fieras. Y yo digo, ¿cuántas fieras no se levantan en tu vida, hermana? Las fieras de tus compañeros, la fiera de tu jefe, la fiera del marido, la fiera de la esposa, la fiera de los hijos, todo se levanta, ¿verdad? Estás a lo mejor rodeado de eso, pero ¿sabes qué? Dice que los ángeles le servían al Señor. Y yo digo, Señor, si hay un desierto en el que pueda estar pasando o vaya a pasar, yo sé que vas a estar conmigo. Y no me vas a desamparar, no me vas a dejar solo, ¿verdad? Y digo, gracias. Entonces yo entendía, Señor,
Es que en sí no es malo el desierto. ¿Y cuánto el amor dice, bueno, pues que vengan más desiertos, ¿verdad? Vamos a pasar mucho por el desierto. Uy, no, tampoco así, ¿no? Hay que hacer un poco de esto, ¿no? Pero en sí no es malo, hermanos. Porque el hecho de que no nos guste atravesar las pruebas, las dificultades, los sufrimientos, ese a lo mejor es nuestro pensamiento. No nos gusta pasar por ese desierto. Pero lo que Dios hace en esos momentos es maravilloso, hermanos. Porque todos son ventajas. Mírenlo como eso, son ventajas en sí. Cuando usted pasa por el desierto, mire, porque puedo poner estos ejemplos, pero usted le puede añadir los que quiera o los que encuentra a través de la Biblia. En el desierto, Dios nos purifica. Recuerden lo que hacía con el pueblo de Israel, dice que los probó. No porque Dios quería conocer lo que había, porque ella lo sabía, sino porque el pueblo mismo se diera cuenta de lo que había en ellos, que había la identidad de Egipto, que había todavía eso de adorar a esos dioses paganos, esa mentalidad de querer lo de Egipto y no de la tierra prometida, no de las promesas de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Los purificaba, les cambiaba esa mentalidad, se las renovaba con el trato que Dios quería tener con ellos. Es lo mismo que hace con nosotros, hermanos. Cuando estamos en el desierto, Dios nos va renovando la mente. Amén. Ojo, si nos dejamos tratar también, porque a veces somos duros, rebeldes, ¿verdad? Y no dejamos que Dios tenga ese trato con nosotros. También en el desierto, hermanos, Dios nos permite despojarnos de distracciones y de falsas comodidades. Porque a veces estamos tan cómodos, ¿verdad? Y cuando viene el problema o la situación, ¡ay, Señor, pero qué pasa! ¿Qué esto? Dice, yo te estoy sirviendo. Y enseguida decimos, si yo te estoy sirviendo, le decimos a lo mejor al Señor, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? Si yo te soy fiel, si yo te estoy diezmando. A veces podemos pensar, ¿no? Pero no se trata de eso. Dios lo hace y punto, porque tiene algo bueno y mejor para ti. Porque quiere que te despojes de que tus ojos estén aquí en la tierra y que los eleves hacia el cielo. Porque así somos a veces, hermanos. Estamos, ay, que me conceda Dios lo que quiero aquí. ¿Saben? La tierra, estar cómodo, estar bonito. Pero si nuestra patria está allá, ¿verdad? Es de los cielos. Luego también dice que el desierto nos capacita para algo glorioso, hermanos. Es decir, tú pasas por eso, tu fe se forja, eres fortalecido. ¿Y qué pasa? Tú ya como que subes otro peldaño y dices, Señor, tú me ayudaste ayer, sé que esto que voy a pasar me vas a ayudar también. ¿Sabes qué? Y voy a seguir avanzando. Y creces espiritualmente. El desierto nos prepara para entrar en los propósitos y promesas de Dios. El pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero ¿cómo iba a entrar? ¿Con esa misma mentalidad? ¿Con eso que tenían dentro en el corazón? ¿No habiendo aprendido o conocido a Dios de verdad? Porque habían conocido al Dios que los sacó de la esclavitud, pero no al Dios proveedor, no al Dios que los sustentó de día y de noche con columna de día, de nube, y en la noche con columna de fuego, ¿verdad? A ese Dios tenían que conocerlo y por eso tenía que tratar con ellos para llevarlos a la tierra prometida, ese propósito. Pues así mismo con nosotros, hermanos. Tiene que tratar con nosotros para que cuando vayamos al cielo, mejor dicho, para que podamos entrar al cielo. Amén. Porque, hermanos, como dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? Podemos, ya les digo, hacer de todo aquí. Pero si realmente en los procesos más duros, en cualquier cosa, no estamos firmes en el Señor, de nada nos sirve eso. Sobre todo, hermanos, el desierto nos lleva a un encuentro sobrenatural con nuestro Señor. Es allí, en esa intimidad, en la soledad, hermanos, donde podemos conocer al Dios que tenemos, al Dios que honramos, al Dios que servimos. Porque cuando todos se van, cuando se apagan las luces, cuando todo es oscuro, cuando todo es tiniebla, cuando los diagnósticos son negativos, cuando tú vas y te encuentras allí a solas con Dios, en ese desierto, y le clamas y le hablas, Él se te va a revelar. Ahí se te va a revelar y como decía en Oseas, le hablaré al corazón. Y es lo que quiere Dios. Cuando vivimos, cuando pasamos ese desierto tan árido y tan seco, ay, Dios quiere hablarte al corazón.
Porque hay muchas voces en el mundo, hay mucho sonido, mucho ruido en el mundo que tú dices, ay, escucho aquí, escucho allá, pero no escuchas a Dios. Y yo me recordaba el martes cuando el pastor Víctor dijo que él se había visto que predicaba, pero que no le escuchaban. Eso, hermano, me dejó como, ¿saben? Y yo me puse dentro de eso, digo, Señor, ¿estoy yo así? Que me están predicando la palabra, pero no te escucho. Solamente así, ¿sabe? Dios mío, examíname, porque no quiero estar así. No queremos, creo, estar así, ¿no? Como apáticos, como insensibles a la palabra de Dios. Así que, hermanos, si antes o después tenemos que pasar por un desierto, piensa que no es que no sea bueno, es bueno. Como te dije antes, pasar a los desiertos son ventajas. Son ventajas que Dios te lleva a donde te lleva para levantar tu vida, para transformar tu vida y para enamorarte de Él. Amén, hermanos. Así que no olvides que estás con el Señor, que Él no te ha abandonado y que pases por lo que pase. Ay, me estaba olvidando. Vamos a ir a Isaías y vamos a leer este versículo que en el capítulo 41, verso 17 al 20. Y ya vamos acabando ya. Nos dice la palabra: los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén, hermanos. Amén. Así que recuerda que si estás afligido, afligida, pasando por un desierto, aún en ese desierto Dios va a derramar ríos. Amén. Así que confía en el Señor y Él hará. Amén. Te doy gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque eres bueno para con nosotros y nos recuerda, Señor, que no estamos solos. En medio de nuestras dificultades, tú sigues estando, tú sigues obrando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas, Dios mío, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que sea la necesidad que puedan estar pasando, la dificultad, Padre. Tú seas abrazándoles, Espíritu Santo, que ellos puedan entender, Señor, que si tú estás, Señor, lo que haya que pasar, Dios mío, es más que suficiente, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.